Buen día a todos, bienvenidos. Esta es nuestra primera sesión de una capacitación sobre SQL y BigQuery. Me presento, mi nombre es José Luis Chiquete, algunos han de conocerme y el día de hoy vamos a platicar un poco de por qué estamos haciendo esto. Durante este año comenzamos con capacitaciones de Scala, si ustedes no recuerdan. Trabajamos después con Python, en donde Cristian fue su facilitador. Y en este momento yo les estoy dando un curso de SQL sobre BigQuery. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí y por qué es importante que haya una continuidad con respecto a estas capacitaciones? Como ustedes saben, y no es secreto, aquí en Qualto PNC estamos muy interesados en el tema de data. Nos queremos diferenciar en el mercado como especialistas en data sobre la nube. Y tenemos dos opciones principales, cuando somos partners de los tres principales proveedores de nube. Nuestros principales socios son Google para el caso de Qualto y Azure en el caso de CIE. Esto implica que este partnership, que esta sociedad, se base en disponibilidad de recursos y de talento humano. Significa que para poder tener mayor acceso a oportunidades por parte de los proveedores, requerimos de personal altamente especializado en el tema e inclusive certificado. Y es por eso por donde voy a empezar. Ustedes están viendo en la pantalla un sitio llamado cloudskillboost.google. Se los voy a colocar en el chat. Buenos días, Jesús. Es PATS. Déjenme ver si llega. No, PATS. Le regué con la liga. Va de nuevo. Ahí está. Y ustedes se van a encontrar con el sitio de capacitación oficial de Google. Cloud Skill Boost es un esfuerzo de Google para tener siempre material didáctico que incluye laboratorios con un costo bastante bajo. Ustedes no necesitan crear una cuenta y pagar por ella para uso de este material. Ustedes pagan un crédito, automáticamente se levanta un laboratorio y este laboratorio va a durar 2 o 3 minutos mientras se realiza la práctica y el laboratorio se elimina. Eso facilita mucho las operaciones de capacitación por medio de estas herramientas. Si ustedes se van aquí a PATS, voy a hacerlo un poco más grande para que lo puedan ver. Aquí en PATS, ustedes van a ver una serie de rutas de aprendizaje. El único problema que tiene Cloud Skill Boost es que está en inglés. Prácticamente, no prácticamente, casi todos los contenidos están en inglés. Y en el caso de estas sesiones, lo que más nos interesa es encontrar personas que estén interesadas en certificarse como ingenieros de datos. Aquí tengo una ruta de aprendizaje para ingenieros de datos. La selecciono y ustedes van a ver una serie de actividades. Tienen recorrido por labs prácticos de Google Cloud, preparándose para el Journey, y fíjense, este sí está en español. Tenemos Google y Big Data Machine Learning Fundamentals, también en español. Hay varios recursos que están en español. Tengan mucho cuidado. El español que se utiliza aquí es una traducción que se hace por medio de herramientas automatizadas. En algunos casos no es tan buena la traducción. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Pero vamos a ver las actividades. Empezamos con un recorrido de Google Cloud, que es Google Cloud. El 2 es preparándose para el examen de Data Engineering. Si ustedes quieren hacerlo, se los recomiendo que lo dejen al último. Es justamente para prepararse para su examen. Tenemos un curso introductorio sobre qué es lo que todas las herramientas que tiene Google para Big Data y Machine Learning. Es bastante bueno.
Y aquí es en donde entramos con temas interesantes. Modernización de data lakes y data warehouses con Google Cloud. Una vez que completemos esta sesión, más bien este módulo, nos van a dar un batch. Un batch no es otra cosa más que un certificado de que concluimos con eso que podemos presumir en LinkedIn. Las capacitaciones y los módulos constan de videos y de laboratorios. Y entonces hablamos de qué es la ingeniería de datos, qué es un data lake, qué es un data warehouse. Vemos pipelines, que esto es lo que sigue. Vemos cómo se hacen streamings. Total, toda una serie de temas. Analítica, utilizando Machine Learning e inteligencia artificial, y un montón de temas. Aquí, y uno de ellos, si se fijan aquí, es BigQuery para Data Warehousing. Tenemos Dataplex, Datamesh, total, una gran cantidad de capacitaciones. Estas capacitaciones no son obligatorias para poder hacer el examen de ingeniero de datos. La realidad es que prácticamente todas las preguntas del examen, y eso se los puedo asegurar porque ya tengo esta certificación, de hecho la tengo que renovar el próximo mes. Todas las preguntas del examen se basan en los contenidos que están aquí. Eso significa que hay mucho que aprender y hay mucho terreno que explorar. Por otra parte, y eso es también bien importante, existe, además de Cloud Skill Boost, partner.cloud Skill Boost. Y se los voy a colocar en el chat. Este es un sitio, como el subdominio lo indica, exclusivamente para socios de Google. Ustedes necesitan una cuenta de un socio de Google para acceder a estos recursos de capacitación. Prácticamente es lo mismo que vieron ustedes con la versión pública. Sin embargo, la gran ventaja es que si ustedes, a través de un proceso de selección, que yo creo que lo vamos a platicar con Aldair al final de la sesión, son aceptados, se les va a dar acceso a estos recursos y, como yo les comentaba, los laboratorios tienen un costo. Para partners es de acceso gratuito. Entonces, si ustedes quieren acceder de manera gratuita a todos los recursos de Cloud Skill Boost, por favor, acérquense con Aldair, porque estamos buscando gente que quiera certificarse. De hecho, Aldair, no sé si sigue todavía vigente la convocatoria para la certificación de Data Engineer. Sí, claro que sí, José. Igual lo he mencionado también en inducción. Quienes les interese la certificación que comenta José de Data Engineer, coloco mis datos para que puedan buscarme y así los pueden inscribir. Y esta es la razón de ser de por qué estamos nosotros aquí y por qué estamos hablando de BigQuery. Además de estos recursos que nos está dando Google, que algunos están traducidos al español, algunos están totalmente en inglés, hemos hecho un esfuerzo para generar capacitaciones que puedan abarcar los conocimientos necesarios tanto para Azure como para Google. Como les comentaba, a principio de año comenzamos con el lenguaje de programación Scala, enfocado a una herramienta llamada Apache Spark. Apache Spark es la base de muchos proyectos de ingeniería y analítica de datos. Estamos hablando de que hay muchísimas herramientas basadas en Apache Spark que nos permiten realizar operaciones de analítica avanzada en memoria. Y el lenguaje de programación en el que Spark fue construido es Scala. En el caso de Spark, Scala es un lenguaje nativo. Scala tiene una implementación para
Spark tiene una implementación para Scala, tiene una implementación para Python y tiene una implementación para SQL. Y entonces empieza a tener sentido lo que estamos haciendo aquí. Ya tuvimos una capacitación de Scala. Acaba de terminar la semana pasada una capacitación de Python y estamos comenzando con una capacitación de SQL. Pero bueno, ¿por qué si yo les estoy diciendo que Spark maneja SQL y les estoy dando un curso de BigQuery? La realidad es que el año pasado, de hecho también por ahí, no sé Aldair, si estén disponibles los videos, ya tuvimos una capacitación de SQL sobre Apache Spark. Ya existe el contenido, ya lo pueden ustedes ver, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar con SQL, pero sobre otra plataforma. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el conocimiento no se pierde. Prácticamente, si ustedes aprenden a programar en Python de manera relativamente básica, digamos un Python básico intermedio, y están muy familiarizados con SQL, tienen la puerta abierta para la mayoría de los proyectos que tienen que ver con ingeniería de datos. Otra de las buenas noticias es que tanto Spark como BigQuery utilizan SQL ANSI, es decir, está estandarizado. Lo que ustedes aprendan en SQL de BigQuery lo pueden aplicar relativamente tal cual en Apache Spark. Todavía hay algunas funciones que se diferencian uno de otro, pero en general, si ustedes ya están acostumbrados a utilizar SQL, se van a sentir muy cómodos con estas capacitaciones y sobre todo con la curva de aprendizaje que va a ser minimizada. Roger, pregunta que si las capacitaciones anteriores se pueden acceder. Sí, creo que sí. Habrá que, ahorita lo comentamos, Roger. Y bueno, pues vamos a comenzar. Sí, Francisco. Sí, disculpa, José Luis, el curso de Professional Data Engineer es diferente al que ahorita estabas mostrando de Data Engineer, ¿cierto? El curso de Professional, este es un Learning Path, déjame me regreso. Es que salieron así como que varios cursos porque Ok. encontré uno que se llama Modernizing Data Lakes and Data Warehouses with Google Ujú. Cloud, pero creo que solo es un batch, pero tú encontraste como tal La ruta de la serie de... aprendizaje. Exacto, y Ujú. no la encuentro. ¿Me podrías pasar el link, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Déjame regresar. Aquí están. Déjenme abro. Aquí está. Se los coloqué en el chat, pero se los vuelvo a colocar. Nada más déjenme validarlo. Esta es la ruta a todas las, esta es la URL a todas las rutas de aprendizaje. Entonces, si quieres ser data engineer, si quieres ser un ingeniero DevOps, que esta también la tengo que renovar este año, si quieres una capacitación en inteligencia artificial generativa, total, la mayoría de las certificaciones y muchas rutas de aprendizaje de tecnología de Google están aquí. Tenemos Data Analyst, analista de BI, DevSecOps, total. Si ustedes quieren conocer las tecnologías de Google, están aquí. ¿Cuál nos interesa? Voy a copiar la ruta y se las voy a colocar en el chat. Y en este caso, de todas estas rutas que tenemos aquí, si se fijan, son muchísimas. Está el Data Engineering Learning Path. Esta es la ruta de aprendizaje. También se las voy a colocar en el chat. Es la ruta 16. Y esta ruta de aprendizaje tiene 14 actividades o módulos. Cada módulo cuenta con cursos, con laboratorios y con cuestionarios. Si ustedes terminan todas las capacitaciones, es muy probable que inclusive les den un voucher
para la certificación. Suena fácil, pero la realidad es que se van a tardar unos cuantos meses. Sí, Miguel Ángel. Disculpa que te interrumpa, José Luis. Ya vi a lo que se refiere Francisco. Lo que pasa es que en la ruta de Partners aparece el Professional Data Engineer Certification Learning Path. A ver, dame Y un en segundito. la otra ruta, en la que no es de Partner, aparece el Data Engineer Learning Path. Entonces, me imagino que esa es como la duda de cuál era la diferencia. Ya. Son como Es diferentes. prácticamente lo mismo, ¿eh? Es más, vamos a verla. Vámonos al partner. Este tiene 13 actividades. Pero si ustedes se fijan, es práctica. Es más, lo voy a colocar aquí en un segundo. Son estos dos. Si ustedes se fijan, tienen 14 actividades, el Data Engineering Path, el que está público, y el que está dentro del partner, tiene 13 actividades. Si ustedes se fijan, hay uno que es recorrido por labs prácticos. En el caso del de partner no está. Sí, creo que esa es la diferencia. Ujú, Sí, muchas gracias. ujú. Entonces sí, son prácticamente idénticos. Solamente este tiene uno adicional, que es el recorrido. Y es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, regreso. Y bueno, la realidad es que nos interesa capacitarlos. Durante todo este año vamos a estar hablando de data, tanto para Google como para Azure. Y vamos a practicar mucho el tema de Data Warehouse. Para esto ya tenemos preparados algunos apuntes. Estos apuntes los hice yo hace ya algún tiempo, los voy a estar actualizando. Y están en GitHub. En este caso no necesitan ustedes descargarlos. Ustedes están en GitHub, aquí en github.com, /clouddevel, /GCP 301, se los coloqué en el chat. Y ustedes pueden seguir la capacitación directamente desde el navegador. Esta capacitación está basada en lo que se conocen como notebooks. En el mundo de ingeniería y ciencia de datos, las notebooks son algo que se utiliza prácticamente todos los días, en donde tenemos celdas. Las celdas pueden contener código ejecutable o pueden tener contenido, como lo ven ustedes aquí. Una de las grandes ventajas es que si, por ejemplo, ustedes clonan este repositorio, aquí está la URL. GitHub, disculpen. Ustedes clonan el repositorio con este comando. Se van a tener los apuntes. Estos apuntes ustedes los pueden ver desde su máquina utilizando Visual Studio Code.
y pueden ver los apuntes perfectamente. O pueden utilizar la herramienta por excelencia para ver las notebooks que se llama Jupyter. Y entonces tienen acceso a los apuntes. En otros cursos, por ejemplo, en el curso de Scala y en el curso de Python, yo utilizaba estas notebooks para poder utilizar código de manera interactiva. En este caso, lo que vamos a hacer es ver los apuntes y trabajar directamente sobre BigQuery. ¿Ok? Entonces, no necesitan descargarlos. Lo único que necesitan es revisar los apuntes que están en GitHub. Se los voy a volver a colocar en el chat. Muy bien. Este curso es de SQL. Creo que la siguiente capacitación, ya vimos las bases, ya vimos Scala, ya vimos Python, vamos a ver SQL. Y ya para los siguientes cursos, ya vamos a hablar específicamente de herramientas. No recuerdo si vamos a hablar de Apache Spark en Databricks o si vamos a continuar con las capacitaciones dentro de Google Cloud. Aldair, ¿te acuerdas cuál es el siguiente curso? Sí, Bueno, dame ok. un minuto, lo checo. Dame un minuto. Ok, perfecto. Esto es secuencial. Estamos generando los conocimientos a partir de las bases y vamos a ir avanzando a lo largo del año. Yo espero que para final de año no solamente tengamos la capacidad de entender la ingeniería de datos básica, sino que también podamos hacer ejercicios de machine learning y de inteligencia artificial. Esa es la tirada de todo esto. Y las bases nuevamente son Scala, Python y SQL. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a comenzar. Vamos a llegar al primer capítulo, que es el de introducción. Es más, lo voy a traer de mi máquina. Ustedes pueden seguirlo directamente desde GitHub. Les voy a colocar la URL. Y yo lo voy a ejecutar desde mi máquina. Nuestro próximo tema es ingeniería de datos para Google Cloud, mi estimado José. Ok. Ok, perfecto. Eso es importante. Les voy a dar una breve repasada de lo que... denme un segundito que por ahí está sonando algo en mi... Un momentito, por favor. Denme un segundito que... Ahí está. Permítame que algo está pasando con mi... ¿cómo se llama? Con mi dispositivo de Bluetooth. Ya está, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Sí. Es que algo pasó con mi diadema, entonces no los puedo escuchar bien. Muy bien. Bueno, yo voy a entrar aquí, voy a utilizar Jupyter, no es necesario que ustedes lo utilicen, y me voy al directorio en donde están los apuntes. Entro a la notebook y estos son los apuntes. Ahora, imaginen ustedes que las personas de Google pusieran a nuestra disposición toda la capacidad de cómputo y almacenamiento de su buscador. Ustedes abren prácticamente cualquier ventana y tienen aquí Google. Google es el buscador por excelencia. Obviamente ahorita que ya está poniéndose de moda el tema de la inteligencia artificial, el buscador ya se ve un poco arcaico,
pero hasta hace poco tiempo esta era la base que nosotros teníamos para hacer búsquedas, google.com. Y como ustedes saben, Google es una empresa que comenzó con este buscador. Este buscador se encarga de navegar por todo Internet, utiliza ciertas herramientas que se conocen como arañas o bots. De hecho, ya hubo un curso de web scraping hace algún tiempo. Obtiene la información, la guarda, la filtra, la indexa y genera un algoritmo para realizar búsquedas. Es la herramienta de analítica más poderosa que existe en Internet. Imaginen que la gente de Google quiere poner a nuestra disposición esta potencia. La herramienta de Google que pone a disposición todo este poder de analítica se llama BigQuery. BigQuery tiene dos componentes. Uno que es el componente de almacenamiento, que es en donde ustedes van a tener sus conjuntos de datos, los famosos datasets, que se llama Colossus. Todos los apuntes están, todas las ligas están en los apuntes, que es un sistema escalable de almacenamiento en donde ustedes pueden tener petabytes de información y procesarlos de una manera, pues, prácticamente inmediata. La base de todas las herramientas de Gmail, del buscador de Google, de Drive, de todo lo que ofrece Google, es Colossus. Esa es la herramienta de almacenamiento que utiliza Google. La otra herramienta es la herramienta de analítica, que se llama Dremel. Dremel es capaz de levantar al vuelo clústeres de cientos o de miles de CPUs. Ustedes pueden generar datasets. Lo que va a hacer Google es fragmentar estos datasets y distribuirlos entre 1, 2 o miles de servidores, dependiendo de la carga de trabajo que ustedes estén utilizando. La gran ventaja es que no tienen que configurar absolutamente nada, no tienen que instalar ningún servidor, no tienen que formatear discos, no tienen que tener un sistema operativo, nada. Absolutamente todo es en la nube y es serverless. Para poder realizar dichas operaciones por separado en tiempos mínimos, se utiliza otro componente, que es la red de datos de alta velocidad de Google, que se llama Jupyter, parecido a la herramienta que estamos utilizando, el nombre y el planeta. Jupyter es la conexión que hay entre data centers de Google Cloud. Es una red interna de Google que se encarga de comunicar todos sus data centers y todos sus racks dentro de este data center con velocidades de 1 petabyte por segundo. Esta es la velocidad de la red interna de Google. Si ustedes tienen almacenamiento casi ilimitado, cómputo casi ilimitado y una red de 1 petabyte por segundo, entonces ya saben cómo es que Google es tan rápido haciendo las búsquedas. Si ustedes quieren saber un poco más de cómo funciona esto, este documento explica cómo funciona BigQuery. De hecho, si se fijan, ahorita vamos a ver esto de aquí. Y entonces tenemos esto. Nosotros tenemos una ingesta de datos. Ahorita platicamos de lo que es una ingesta. Nosotros podemos también subir datos
al storage. El almacenamiento es replicado, es decir, ustedes estén en cualquier zona del mundo y en cualquier región, van a tener una réplica de la información. Van a tener los datos distribuidos y tienen este SLA de durabilidad. Su información va a ser altamente persistente. Ustedes van a tener un sistema de manejo de memoria, su red de petabit y un clúster de cómputo de alta disponibilidad. Todo esto utilizando única y exclusivamente ANSI SQL. Tiene su propia API, tiene ustedes pueden utilizar lo que se conoce como BigQuery Studio, que es con el que vamos a trabajar, o pueden utilizar la línea de comandos. Este es el último capítulo. Inclusive ustedes, aprovechando que ya tienen una API, cuentan con bibliotecas para integrarlo dentro de aplicaciones en Java, en Python, en Ruby, etcétera, 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 etcétera. Vamos a hablar un poco del ciclo de vida de los datos. ¿Cómo funcionan los datos? Bueno, los datos tienen que ser obtenidos de algún lado y eso se le conoce como ingesta. Ingesta es acceder a las fuentes de los datos y traerlas a un entorno en donde nosotros podamos realizar la analítica. Tenemos el almacenamiento de los datos, que es a donde tiene que llegar la información. Tenemos el procesamiento y análisis de los datos. Hacemos exploración y visualización, el famoso BI. Y podemos generar modelos predictivos a partir de los datos, que es Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial. Ustedes pueden ver en este documento qué es lo que tienen como productos Google para realizar estas operaciones de datos. En este caso solamente vamos a hablar de BigQuery. Pero vamos a ver qué es lo que tiene Google Cloud para nosotros con respecto a los datos. En la ingesta, nosotros podemos utilizar, y lo voy a hacer un poco más pequeño. Voy a abrirlo, déjenme ver si puedo abrir la imagen. No, creo que no. Nosotros tenemos estas columnas: ingesta, almacenamiento, proceso y análisis y exploración y visualización. En la ingesta tenemos múltiples herramientas. Tenemos App Engine, que me permite generar aplicaciones que pueden realizar operaciones de datos. Tengo máquinas virtuales, en donde también puedo tener operaciones de bases de datos, donde puedo almacenar dentro de un sistema de archivos, donde puedo utilizar pues prácticamente lo que yo pueda colocar en una máquina virtual. Tenemos Kubernetes, que es el sistema de cargas containerizadas de Google Cloud. Tenemos Cloud Functions, en donde nosotros tenemos código ejecutable a través de funciones que se ejecuta, valga la redundancia, a partir de eventos que desencadenan la función. Tenemos Cloud Run, que es un sistema mucho más simplificado que Kubernetes, en donde nosotros podemos colocar contenedores, y además tenemos herramientas especializadas de datos. PubSub es un sistema que me permite trabajar con streams de datos, con flujos de datos. Cuando ustedes hablan de streaming, la solución que utiliza Google Cloud es PubSub. Podemos revisar las bitácoras y registros del sistema. Nosotros podemos utilizar un servicio que me permite transferir datos de on-premise o de otra nube a Google, que es Storage Transfer Service. Esto es importante, sobre todo cuando hacemos la consultoría. Una de las grandes ventajas que tiene Google es que se lleva muy bien con soluciones on-premise. Storage Transfer Service me permite transferir datos de almacenamiento de on-premise a la nube.
Tenemos BigQuery Data Transfer Service. Este es un poco más hecho a la medida de BigQuery. Tiene conectores y estos conectores pueden, también como su nombre lo indica, conectarse, pueden ligarse a ciertas fuentes de datos. Y tenemos este último, que es el último recurso, cuando son demasiados datos, son petabytes de información y no hay ancho de banda, ustedes pueden contratar Transfer Appliance, que no es otra cosa más que un disco duro gigantesco que llevan a sus instalaciones, suben la información ahí, un señor se lo lleva por avión y lo coloca en el centro de datos de Google más cercano. Estos son los principales productos de ingesta de datos de Google. Por cierto, si hay dudas, no duden en escribirlo o levantar la mano. Tenemos después nuestros servicios de almacenamiento. Cloud Storage es el sistema de almacenamiento por objetos de Google Cloud. Si ustedes vienen de otras nubes, seguramente han escuchado de S3 de AWS. Y si vienen de Azure, seguramente han escuchado de Blob Storage. En el caso de Google Cloud, tiene Cloud Storage. Es un sistema que habilita lo que se conoce como buckets. En inglés, bucket significa cubeta. Y ustedes pueden meter ahí cualquier tipo de dato. Cloud Storage, para cualquiera de las nubes, es la base del Data Lake basado en la nube. Luego tenemos bases de datos más convencionales, en donde tenemos Cloud SQL. Cloud SQL me permite tener instancias de PostgreSQL, de MySQL y de SQL Server. Tenemos un sistema llamado Data Store, que se utiliza primordialmente para aplicaciones, en donde ustedes pueden guardar de manera muy similar a lo que hace Mongo, entidades de datos no estructurados. Tenemos esta herramienta que se llama Cloud Bigtable, que se encarga de almacenar datos masivos. Cloud Bigtable es como su nombre lo indica, es una tabla gigantesca que trabaja sobre todo con estructuras columnares y puede procesar de manera muy rápida también terabytes de información por segundo. Puede guardar grandes cantidades de datos y procesarlos de manera muy rápida. Y bueno, tenemos la faceta de almacenamiento de BigQuery, Colossus. Tenemos Cloud Storage para Firebase, si tenemos aplicaciones móviles. Tenemos Cloud Firestore, que son parecidos. Y tenemos una base de datos relacional y transaccional llamada Spanner. Digamos que Spanner es la base de datos gigantesca relacional que funciona con SQL, pero para transacciones. Ahorita vamos a definir la diferencia entre analítica y transacciones con SQL. Bueno, ya tenemos el almacenamiento. Los datos no nos van a servir si nosotros no los procesamos y analizamos. Y es ahí en donde tenemos varias herramientas. Tenemos Dataflow, que me permite trabajar con un proyecto llamado Apache Beam. El cual me permite generar pipelines de datos de diversas fuentes. Tenemos Dataproc. Dataproc es una solución serverless que les permite generar clusters de Hadoop y de Spark. Dataproc les permite a ustedes, si ustedes vienen ahora sí que del mundo viejo de Big Data, hacer implementaciones de Hadoop y Spark utilizando clusters hechos a la medida. Tenemos Composer, que me permite generar también pipelines de datos basados en Apache Airflow.
La diferencia entre Apache Beam y Apache Airflow es que Beam me permite manejar streams de datos y procesos en batch. Apache Airflow solamente funciona para procesos en batch. Beam es muy bueno, Cristian. Y por cierto, ya que estamos en esto, hay otro proyecto que utiliza, por ejemplo, AWS, que se llama Apache Think. También se utiliza para streams de datos. Flink, perdón. Esto que estamos viendo aquí es la base del siguiente curso. ¿Qué hace un analista de datos? La labor de un analista de datos es crear los pipelines de datos para que puedan ser analizados y procesados. Durante el siguiente curso vamos a estar hablando de Cloud Storage, de Cloud SQL, de Dataflow, de Dataproc, de Composer y de BigQuery. Estos son los componentes principales de la ingeniería de datos dentro de Google Cloud. En esta ocasión vamos a hablar únicamente de BigQuery como un sistema de analítica. Ya que nosotros tenemos nuestros pipelines de datos, yo puedo utilizar BigQuery para analizarlo, puedo utilizar la plataforma de inteligencia artificial o las APIs especializadas que tiene Google para nosotros. De hecho, esto ya está un poquito viejo porque seguramente ustedes han escuchado de Duet AI. Esta es la nueva herramienta que está utilizando Google para el tema de inteligencia artificial a partir de sus datos. Entonces hay que integrarle en la gráfica. Y bueno, explorar y visualizar. Esto no lo vamos a ver todavía, seguramente lo vamos a hacer en un futuro cercano. Tenemos Looker, que es la herramienta de BI de Google Cloud, digamos que es la contraparte de Power BI. Tenemos herramientas que esto ya se llama Data Studio, ya se llama Looker Studio, y Data Lab se conoce como Vertex. BigQuery tiene su propio engine de BI. Podemos mandarlo a las hojas de cálculo de Google Cloud y podemos también hacer gobernanza de datos con una herramienta llamada Data Catalog y otra llamada Dataplex. Como pueden ver, hay muchísima información. Si tienen dudas sobre estos productos y sobre esta gráfica, lo único que tienen que hacer es picarle aquí. Ya que ustedes tienen los datos de las bases de datos relacionales, las que usan SQL, bases de datos por clave valor, documentos, como sucede con JSON, bases de datos en memoria, y pueden saber para qué funcionan. Ahora, vamos a entrar al tema. ¿Qué es Data Warehousing? ¿Qué es el Data Warehouse? Un Data Warehouse, un almacén de datos, es un tipo de sistema de gestión de datos que es diseñado para habilitar y soportar actividades de Business Intelligence. Esta es una definición clásica. El tema de Data Warehouse es muy aburrido. Estamos hablando de que Data Warehouse, y me voy a ir a Amazon, no me pagan nada para enseñarles esto, no hay comisión. El concepto de Data Warehouse es bastante viejo.
Hay un libro que es la Biblia de Data Warehouse. ¿Dónde está? Data Warehouse Toolkit. Aquí está. Este libro. Este fue el que hizo famoso al Data Warehouse. Ralph Kimball y Maggie Ross son las bases de todo lo que tiene que ver con Data Warehouse. Y es un libro que nació, pues, que salió por ahí de los 90s. Esta es la tercera edición, apenas salió, pero muchos de ustedes seguramente han visto este libro y presenta toda una estructura de cómo se generan las bases de datos, perdón, los Data Warehouse. Los Data Warehouse se utilizaron anteriormente para hacer analítica, pues del siglo pasado. Estamos hablando de tomar nuestras bases de datos, generar queries. Seguramente algunos de ustedes escucharon de los famosos cubos, de las vistas y de todo este tipo de cosas. El Data Warehouse ha evolucionado. De hecho, denme un segundito, déjenme ver si tengo ese artículo. Seguramente también han escuchado de estructuras en estrella o estructuras en forma de copo de nieve. Denme un momentito con BigQuery. Aquí está. Les voy a pasar este articulito sobre la modernización de los data warehouses. ¿Qué es un data warehouse? Un data warehouse es un sistema en donde yo voy a tener tablas gigantescas, en donde voy a poder hacer analítica, en donde voy a través de estas tablas, identificar por medio de ciertas consultas datos que yo voy a poder procesar posteriormente y puedo aplicarlos a visualizaciones, a generar nuevas tablas o particularmente, por ejemplo, hacer machine learning, generar datasets. Y es ahí en donde nosotros vamos a hacer una diferenciación. Si ustedes recuerdan, yo les estoy comentando que Cloud SQL, que BigQuery y que Cloud Spanner son bases de datos que utilizan SQL. Cada una de estas soluciones tiene una razón de ser. Existen dos maneras de utilizar las bases de datos relacionales. Si nosotros lo que queremos hacer es analizar datos, vamos a hacer procesamiento analítico en línea, que se conoce como OLAP. Y se refiere a ciertas tecnologías que organizan grandes bases de datos y soportan análisis complejos. Permiten realizar consultas analíticas complejas sin afectar negativamente los sistemas transaccionales y BigQuery es un sistema OLAP. OLAP es una base de datos creada para analítica. Y entonces tenemos soluciones, y seguramente algunos han descubierto que están dentro de la analítica, han escuchado, no sé, de Vertica. Que es una base de datos analítica columnar, por eso se llama Vertica, porque revisa columnas. O si ustedes vienen del mundo de IBM, han escuchado de DataStage. Qué simpático, hay poco, aquí está.
DataStage, que es la solución, pues más o menos viejita para el tema de analítica de datos de IBM. Y bueno, tenemos la analítica de el Data Warehouse de Oracle, una gran cantidad de Data Warehouse. Las tablas para Data Warehouse son distintas a las tablas transaccionales. Por lo general, son tablas muy grandes que contienen prácticamente todos los datos. En el caso de las bases de datos convencionales que utilizamos nosotros para aplicaciones, tenemos lo que se conoce como OLTP. OLTP es el procesamiento de transacciones en línea. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con OLAP, lo que más nos interesa es la cantidad de todos los datos. Normalmente cuando nosotros utilizamos OLAP, nuestra base de las consultas son los campos, es decir, las columnas. Nosotros vamos a hacer cierto tipo de consultas sobre las columnas, los queries, y de ahí vamos a obtener información. En el caso de OLTP, el componente principal son los registros, es decir, los renglones. Mientras que OLAP hace operaciones de lectura y consulta, OLTP hace los famosos CRUD. Crea, reemplaza, actualiza o elimina información a nivel de registro. OLTP normalmente son las bases de datos relacionales que utilizamos constantemente. Si nosotros queremos generar una aplicación que haga transacciones, vamos a utilizar PostgreSQL, vamos a utilizar SQL Server, vamos a utilizar Oracle y vamos a trabajar a nivel de registro. Vamos a modificar los registros, vamos a hacer actualizaciones, vamos a eliminar datos, vamos a añadir datos. Y entonces nosotros vamos a tener una serie de reglas. Déjenme de acuerdo. De normalización. Déjenme ver dónde está, aquí está. Y entonces, si ustedes recuerdan, hay ciertas reglas en donde yo voy a tener una tabla, las tablas van a tener índices, estos índices deben de ser únicos, y vamos a tener otras tablas en donde vamos a definir relaciones. Las bases de datos relacionales son un conjunto de tablas que guardan relaciones unas con otras, el famoso OLTP. Y entonces nosotros vamos a tener un catálogo, no sé, de usuarios, con un catálogo de productos y tenemos un catálogo, no sé, de tiendas. Y vamos a relacionar el usuario con el producto, con la tienda y vamos a generar una tabla factura. Vamos a tener múltiples tablas que van a tener identificadores y que van a tener múltiples relaciones. Normalmente, las bases de datos transaccionales constan de múltiples tablas que se relacionan entre sí y tienen ciertas reglas para ser normalizadas. En el caso de OLAP, nosotros vamos a tener normalmente tablas gigantes en donde lo que vamos a hacer es denormalizar. En lugar de tener múltiples tablas particionadas, vamos a tener una gran tabla para hacer nuestras consultas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? Muy bien. Gracias. Ahora bien, además de los datos que nosotros podemos guardar en las bases de datos OLAP y OLTP, tenemos datos no estructurados. Normalmente cuando nosotros guardamos tablas dentro de estas aplicaciones, deben de haber columnas y las columnas deben de tener un esquema, bueno, y las bases de datos, las tablas deben tener esquemas, es decir, cada columna, cada campo que nosotros tenemos en esta tabla debe ser de un tipo de dato en particular y los datos deben de estar ordenados de esta manera. Deben de estar estructurados. Por lo general, cuando hablamos de datos estructurados, es que existe
un esquema definido de qué va en cada columna de las tablas. Esto no sucede siempre así. En muchos casos, los datos no están estructurados o están semiestructurados, y entonces ya no hablamos de tablas, sino que hablamos de documentos como pueden ser los JSONs, como pueden ser los YAMLs, o como puede ser cualquier tipo de dato que nosotros podamos utilizar. Un data lake es un repositorio de almacenamiento centralizado que contiene grandes cantidades de datos provenientes de múltiples fuentes en formato crudo y generalmente no estructurado. BigQuery no es un data lake. BigQuery es un sistema OLAP. BigQuery es un data warehouse. BigQuery es un data warehouse OLAP estructurado. Si ustedes quisieran hacer operaciones de OLTP en BigQuery, número 1, les saldría carísimo, y número 2, no sería óptimo. Si ustedes quieren hacer operaciones de OLTP, utilicen PostgreSQL, utilicen MySQL, utilicen Oracle, utilicen estas herramientas creadas para operaciones transaccionales. Si quieren hacer analítica, utilicen BigQuery, utilicen Vertica, utilicen DataStage, utilicen inclusive Databricks. Y hay otras herramientas, por ejemplo, hay otra muy buena llamada Snowflake. Que también es muy buena para analítica. Como ustedes pueden ver, cada una de estas herramientas tiene una vocación. BigQuery, y lo voy a colocar aquí. Por cierto, actualizo siempre los repositorios, entonces siempre van a tener estas modificaciones a los apuntes dentro del repositorio. BigQuery es un sistema de data warehouse que realiza operaciones OLAP mediante, le voy a colocar lo voy a utilizar en inglés, mediante consultas basadas en ACID SQL estándar. BigQuery no es un data lakehouse. BigQuery no hace OLTP. Esto es BigQuery. Con la capacidad y potencia de la infraestructura de Google totalmente serverless. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con BigQuery? Yo puedo realizar cierto tipo de procesos. Y tenemos 3 tipos de operaciones. Tenemos las operaciones de extracción, es decir, tengo una fuente de datos y a partir de esta fuente de datos obtengo información. Y tenemos 2 tipos de extracción. Por lotes, es decir, en cierto tiempo yo accedo a una base de datos y obtengo un archivo o una respuesta de mi consulta en un momento definido con un tamaño definido. Esos son los procesos batch. Yo sé cuándo empieza, cuándo termina y el tamaño de la información que llega. Y tenemos procesos por stream. Son elementos que no tienen un fin ni un principio delimitado y son generados o enviados en intervalos generalmente impredecibles.
Si yo, por ejemplo, tengo implementado un sistema, no sé, de Internet de las Cosas y tengo varios sistemas con sensores y los sensores están enviando información constantemente, tengo un stream. Si tengo una aplicación de videojuegos en donde tengo múltiples jugadores y cada jugador quiere guardar sus estadísticas, yo tengo eventos. Yo puedo tener un stream de eventos. Y entonces yo puedo hacer procesos de extracción por lotes o por flujo. También las personas que están metidas en este tipo de temas. Los procesos por lotes o batch son las más comunes. Al final del día, ustedes hacen un corte de sus transacciones, las transacciones las consolidan y los mandan al Data Warehouse. Y entonces seguramente también los que están viejitos se han de acordar de Control M, que es un sistema de procesamiento en batch que me permite consolidar información y enviarla a donde yo le indique. Son paquetes de información que se generan normalmente de manera calendarizada. Y luego tenemos los streams. Y entonces en los streams tenemos herramientas como, por ejemplo, Apache Kafka, que me permite generar distintas implementaciones de streams de datos. Hay varios patrones para streaming de datos. O tenemos, por ejemplo, RabbitMQ, que se utiliza para colas de mensajes. MQ es Message Queuing. Bueno, tarda un poquito. Tenemos RabbitMQ. Tenemos, por ejemplo, AK, del mundo de Python, de Python de Java. También nosotros podemos manejar eventos, y estos eventos son flujos de eventos. Y entonces podemos utilizar Cloud Functions, o podemos utilizar Kubernetes, o podemos utilizar un montón de elementos que, conforme ocurre el evento, van alimentando la información de la extracción. Una vez que yo tengo la información, la tengo que guardar en algún lado. Esa es la L, que significa cargar. Y bueno, la información no siempre llega como yo quisiera almacenarla. Para poder tener un buen almacenamiento, en algunos casos, yo necesito transformar la información. Esa es la T. A partir de estos elementos, yo tengo operaciones de ETL, extracción, transformación y carga. ELT, extracción, carga y transformación. O simplemente EL, extraigo y guardo. Una migración de datos es esta. Un Data Warehouse, por lo general, es ETL. Y un Data Lake es ELT. Dependiendo de su arquitectura, ustedes pueden utilizar estos tres tipos de operaciones. Tenemos lo que se conoce como un Data Mart. Un Data Mart es un almacén de datos relativo a un área, proyecto, dominio o interés particular dentro del negocio. BigQuery es capaz de ofrecer tablas, vistas y sesiones en vez de Data Marts. BigQuery me permite asignar permisos de acceso a cada uno de los componentes. Puedo utilizarlo a nivel inclusive de columna. De hecho, es algo que Cristian y yo estuvimos trabajando. Tenemos también controles de acceso mediante usuarios. Esto es utilizando el sistema de identidad de acceso de Google. Y aquí yo puedo definir una lista de acceso para personas en las tablas. E inclusive yo puedo autorizar las vistas. No se preocupen si no entienden estos conceptos, los vamos a estar viendo y trabajando. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy. Vamos a terminar un poquito de antes. Una de las grandes ventajas que tiene BigQuery es que hay un nivel gratuito.
Si ustedes se van a console.cloud.google.com/BigQuery, se los voy a colocar en el chat, lo único que necesitan es una cuenta de Google. No necesitan meter su tarjeta de crédito, no necesitan hacer otra cosa más que tener una cuenta de Google. Si ustedes se fijan aquí arriba dice, comienza tu prueba gratuita con un crédito de $300, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes le pican aquí, donde dice comenzar gratis, van a tener que meter su tarjeta de crédito. No lo hagan. Una de las ventajas que tiene BigQuery es que BigQuery Studio puede utilizarse de manera gratuita, obviamente muy restringida, pero lo suficientemente funcional como para que podamos trabajar sin que necesiten meter su tarjeta de crédito. Nuevamente se los voy a colocar en el chat. Ahí pueden acceder y por favor no metan datos de su tarjeta de crédito. Vamos a trabajar con el sandbox. Esta liga de arriba les dice cuál es qué funciona con la zona de prueba. Necesitan una cuenta de Google, seleccionan el país, aceptan los términos de servicio y van a crear un proyecto. Vamos a hacerlo. Aquí no tengo ningún proyecto. Voy a crear un proyecto nuevo y voy a darle un nombre. Le voy a colocar curso BQ. El nombre del proyecto, ustedes lo pueden utilizar así, puede repetirse. Ustedes pueden colocarle curso BQ a su proyecto. Esto va a generar un identificador. Este identificador es único. Este es único en todo Google. Si existe un proyecto con este identificador, no les va a permitir crear. Esto ustedes lo pueden editar y lo pueden colocar como quiera, pero una vez creado el ID no se puede modificar. Yo puedo tener una organización, en este caso estoy utilizando la cuenta de Qualtop, le voy a decir que sin organización. Aquí en sin organización. Vamos a ver si me va a quedar. No. Voy a crear una carpeta, denme un segundito. Es más, vamos a dejarlo aquí para que lo primero que hagamos en la siguiente sesión es crear nuestra organización y nuestro proyecto. Ok, vamos a dejarlo aquí. Lo importante es que ustedes puedan entrar a BigQuery y vamos a armar nuestra organización y bueno, vamos a crear nuestro proyecto para poder trabajarlo. ¿Ok? Entonces lo dejamos aquí y lo primero que vamos a hacer en la siguiente sesión es abrir BigQuery y empezar a trabajar con SQL. Entonces, bueno, pues terminamos. Recuerden, hay una pequeña evaluación inicial. No importa si no la pasan, obviamente es la primera evaluación. Pero con esto nosotros podemos hacer una medición de alcance. Aldair, ¿tienes por ahí la liga de casualidad? Sí, justo la acabo de compartir, José. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, no olviden hacer la evaluación. Es muy simple. Son 5 preguntitas y no importa si en este momento no las pueden ustedes
contestar correctamente. Al final de cuentas, es cómo empezamos y cómo vamos a terminar. Entonces, bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Nos vemos la próxima semana a las 8:30. Y ahora sí, ya vamos a empezar con BigQuery. Vamos a trabajar con SQL de manera bastante acelerada. Muchísimas gracias y nos vemos.